Las historias de piratas, bucaneros, corsarios y filibusteros han aportado muchos elementos de la fantasía, como la literatura y la pintura en los siglos XVIII y XIX. Cuando relatamos las historias de nuestro libro por excelencia llamado Veracruz, no podemos dejar pasar los capítulos que narran las sangrientas batallas de los piratas y corsarios que la originaron. Si bien el apartado que correspondería a todos estos personajes es bastante amplio, un personaje se merece su propio episodio, debido a todos los problemas que ocasionó en las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y principalmente, y de lo que nos concierne en este episodio, Veracruz. Estamos hablando nada más y nada menos que del pirata Lorencillo. Yo soy Irving Durán y hoy, en el Diario de los Muertos, tengo el placer y el honor de estar con mi compañero y amigo David Castrejón. Muy buenas noches. Buenas noches, Irving, ¿qué tal? Un tópico bastante interesante porque es lo que vamos es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada con la cuestión de la piratería, pero específicamente con Laurent de Graaf. Así es, Laurent de Graaf es un personaje que sacudió todo el Caribe y posteriormente fue un personaje que marcó historia aquí en la ciudad de Veracruz por su invasión, que ya lo habíamos platicado, como lo mencionabas en el episodio pasado. Sin embargo, vamos a centrarnos específicamente en lo que hizo y los días que causó terror y causó desastres, porque posteriormente se fue como cualquier ladrón, con todo el motín y haciendo un desorden total. Sí, especificar qué es el asedio a Veracruz. O sea, cómo sometió el puerto de Veracruz, porque obviamente hizo sus cosas en Tabasco, como mencionabas, en Yucatán. Pero vamos a enfocarnos específicamente al puerto de Veracruz. Así es, David. Y bueno, para los que no tengan el conocimiento, este pirata fue recordado ya que junto con su tripulación accedieron al puerto de Veracruz y lograron manejar a las autoridades a su antojo tras haber tomado la ciudad. Laurens Cornelis Bowdewijn de Graaf, o simplemente Laurent de Graaf, nació en Dordrecht, Provincias Unidas de los Países Bajos, en el año de 1653. Y fue conocido por ser un filibustero bastante hábil. Fue parte también de la colonia de pescadores de Flandes, lo que correspondía entre los territorios de Holanda y Bélgica, y que era una zona católica muy fuerte. Como mencionamos en el episodio anterior, Laurent de Graaf efectuó el asalto al puerto de Veracruz con otros piratas ya conocidos. Estos personajes, junto con los esclavos, no eran ajenos al puerto, y por esa misma razón decidieron entrar y cometer los actos que iremos citando durante la transmisión. Laurent de Graaf fue una persona muy hábil con el manejo de las armas y tenía un conocimiento bastante amplio en la navegación, haciendo que se convirtiera en artillero de la Marina Real, específicamente al servicio del rey. Fue la armada de Barlovento la que empezó a reportar sus avistamientos en las vastas aguas de los océanos. Fue por la baja estatura y por la adaptación a su nombre al español que fue apodado con el diminutivo de Lorencillo, aunque también se dice que era alto y hermoso, con una cabellera y bigotes rubios que brillaban a la luz de los trópicos. Bueno, yo creo que es algo más dado a la, ¿cómo le podemos decir? Son variaciones, adaptaciones. Sí, como por ejemplo el Jesús que es rubio, que en realidad es judío. Que claramente no es rasgo del Medio Oriente, pero pues bueno, se adaptó para bien propio. Así es. Mira, y de su vida personal no se sabe mucho, pero fuera de lo que compete a las actividades, ya sean marítimas, se conoce que estuvo casado con Marianne Dieullevold, una mujer de Normandía o Bretaña, la cual en algún momento se sintió injuriada, ofendida, por lo que le hizo el frente. Fue a partir de este momento que Lorencillo se sintió atraído por ella y al juzgar que era una mujer muy valiente, supo que era digna compañera y procedió a casarse con ella. Amor apache. Amor apache. Amor apache. Tal para cual.
Era gustoso de una buena vida, y uno de sus placeres consistía en ocupar las sillas de los gobernadores derrotados, dictar órdenes de tormento y escuchar los relatos de los saqueos y asesinatos. A este sadismo se le unía el orgullo de servir vicariamente al rey Luis XIV, Los 14. y de humillar a la corona española. Anteriormente, mencionamos cómo fue el asalto del puerto de Veracruz, pero ahora detallaremos un poco más cómo fue la toma de la ciudad. Obviamente, por ser Lorencillo quien estaba al frente. El primer día, que fue el lunes, a la entrada, los piratas se abarcaron las jerarquías. El honor ya no existía. Los niños morían aplastados en los brazos de sus madres. Los frailes se esforzaban en rezar y solo gemidos se alcanzaban a escuchar de los resecos labios. El contador José de Murueta estaba en la iglesia con su familia, esclavos y esclavas. Los llevaron 4 piratas ante el holandés Van Horn, y este a su vez le dijo: ¿dónde están los millones que se deben tener una ciudad tan grande? Solo encontramos 50,000 pesos. Aquí se vuelve a la iglesia y pregunta dónde enterraron el dinero. Y si no confiesan, los pasaremos a cuchillo y quemaremos la iglesia y la ciudad. Ese día fatal, solo se repartieron 2 costales de bizcochos duros y algunas botellas de agua. Habían pasado 20 horas que parecían 20 años. Centenares de velas encendidas por los piratas desprendían un fuego tenebroso y ardiente que los hacían ver demacrados y fantasmales. Sonaban risas sarcásticas y alaridos. Lloraban los niños. Las mujeres habían agotado sus lágrimas. Las hermosas querían parecer brujas horribles para no ser violadas. El segundo día, los piratas descubrieron al gobernador escondido en un establo y con aspecto nauseabundo. Los muertos permanecían tendidos, aumentando el olor insoportable. Los piratas golpeaban a la gente y preferían amenazas e injurias. Todos, fuera del color que fueran, tenían un precio. A los oficiales reales se les daría tormento para que confesaran dónde guardaban sus tesoros. Mucha gente que no tenía ni idea de lo que pasaba, pensaba que todo era parte de una festividad vigente, hasta la fecha con el nombre de las mañanitas. Pero sintieron el terror cuando los piratas los sorprendieron en el lecho, armados y con ametralladoras y pistolas. El tercer día, el cura, desde el púlpito, improvisó el sermón más persuasivo y elocuente de su vida. ¿Qué era la plata y el oro ante sus vidas? ¿Morirían todos dentro de la iglesia, convertido en una pira gigantesca? ¿Con qué derecho sacrificaban a sus seres amados? Los tenderos y verteros se retorcían de dolor. La pólvora estalló en la puerta de la sacristía. Algunos lograron escapar. Otros murieron y otros tantos quedaron heridos. El empuje de los que huían y de los que se quedaban era incontenible. Lloraban mujeres y niños. Confesaban a gritos sus pecados con los religiosos. Los vecinos que trataban de huir fueron muertos a cuchilladas. Lorencillo salió diciendo que los matarían si no entregaban su dinero. Lauren de Graft, que ya había vivido antes en Veracruz, conocía las mañas de los mercaderes y tenderos. A partir de ese día los hizo comparecer y les dio tormento. Esto sí es muy importante porque, lejos de la invasión, como lo habíamos comentado en el episodio anterior, Lorencillo tenía perfectamente estudiada la ciudad, tanto por dentro como por fuera. Claro. Sí, ya tenía bien estudiado dónde entrar, o sea, cómo dispersarse. Sí, así es, y por eso tenía la confianza de que podían invadir sin problema alguno. A pesar de que los otros corsarios también estaban un poco dudosos debido al alto nivel de seguridad, pero no contaron con la astucia de Lorencillo.
El cuarto día, empezaban a desfilar los mulatos cargados de harina, jamones, aceite y todo lo encontrado en tiendas y casas. Los metales preciosos eran custodiados minuciosamente por los piratas. Los esclavos se mostraban un tanto indiferentes. Solo pensaban en pasar de un dueño a otro. En otra escena estaba el gobernador don Juan de Morsa, que en el primer día del asedio se mostró un poco resistente. A estas alturas estaban descalabrados y con los brazos rotos, herido de la cabeza y una pierna también, junto con los religiosos sangrantes quejándose y solicitando misericordia. El maldito Lorencillo era un hereje. Sin duda, recordó la forma en la que los españoles habían martirizado a los sacerdotes aztecas. Hizo llevar al padre superior Bernabé de Soto y lo hizo caer de rodillas en el medio de toda la plaza y las burlas de la indómita canalla. De acuerdo a las crónicas del puerto de Veracruz, Juan de Morsa pues era un irlandés adinerado que obviamente pues tenía aquí su buen territorio, y precisamente lo doblegan cuando lo amenazan con su esposa. O sea, cuando es como de, si tú no vas a hablar, vamos a hacer quebrar tus pelos. Y fue donde el güey dijo, espérate, ya, basta. Y pues en esa parte, cuando al fraile, a Bernabé, lo quieren hacer hablar, pues es donde entran los franceses y le dicen, ¿cuánto vas a pagar por tu rescate? Obviamente Morsa ofrece 70,000 pesos y el católico dice, bueno, pues solamente tengo 500. Pero es como de, no, si no me ofreces 50,000 pesos, te mueres. Intenté indagar sobre qué pasó, pero no se dice si murió o si vivió. Pero te estás hablando de la crueldad que tenían, en este caso la embarcación de Lorencillo, hacia los tratos que ibas a hacer con la persona. Así es, de hecho, se relata que como él ya tenía conocimiento vasto de cualquier tipo de trato que podían hacer el pueblo de la Nueva Veracruz, sabía que existían ahí ciertas personas que podían hacerse tontas, o sea, podrían ocultar ciertos recursos o cierto dinero que tal vez en el trueque o en este intercambio podían ofrecer mucho menos de la cantidad que tenían ahorrada. Obviamente no eran tontos, y Lorencillo sabía perfectamente que podía negociar un poco más o mucho más de lo que la otra persona ofrecía. Entonces, por tal motivo, creo que entre la crueldad que él ya le perseguía por ser famoso por esos tipos de tratos, también intuyó que debía aplicarlo para que no le vieran la cara. Pues es labor de amedrentamiento, o sea, meter miedo para que la gente me obedezca. Así es. Mira, y el quinto día. Para este día, la situación de los presos era agónica. Varias mujeres murieron de congoja y desesperación. Lorencillo, junto con Agramont, no podían embarcarse, pues esperaban el rescate y no podían dejar libre a los prisioneros, por temor a que se unieran a la caballería de los mulatos y demás tropas. Entonces, decidieron confinarlos en la isla de sacrificios y esperar allí el rescate. Eran cerca de 4,000 prisioneros debilitados por el hambre y la angustia. Los demás fue un desfile bucanero con banderas inglesas, francesas, floreadas y la de su insignia preferida, la de la calavera. Después de todas las peripecias narradas, Nicolás Van Horn, ya en un estado considerable de ebriedad, se pavoneó ante los presos del sacrificios, exclamándoles que no había Dios y que todo lo que tenían, su valor y su fuerza, se lo habían dado. Es que ya estaba pedo también, mi chavo. ya estaba pedo. Ya deliraba. Yendo a la playa, se tropezó con Lorencillo, el cual lo buscaba, y ambos se enfrentaron. Lorencillo iba a reclamarle por alguna frase injuriosa, pero Van Horn le contestó de mala manera. El primero, loco de rabia, le arrebató su bastoncillo de mando y gritó:
Este es el que me va a vengarme. Y al primer sablazo lo puso patas arriba. Hay una versión que dice que la causa fue un cofrecillo con las mejores alhajas, pero esto no se maneja del todo cierto. Posteriormente, murió Bahorn en Cabo Catoche. Fue hasta el 21 de mayo cuando las autoridades virreinales tomaron cartas en el asunto. Aproximadamente unos 2,000 hombres se reunieron con todo y caballería para atacar. El conde de Santiago, en aventura quijotesca, dirigió la expedición que llegó demasiado tarde al puerto. Para ese momento, los buques piratas ya estaban en alta mar. Estos mismos piratas atacaron Campeche y Tampico también. Los buques de Lorencillo fueron rastreados por la Armada Española, pero nunca dieron con él. Como siempre, daban batalla, pero salía avante. Demasiado tarde, como el niño problemático que siempre sabe escapar de los problemas. Castigo, sí, claro. Las tropelías de Lorencillo se cuentan por decenas. El hombre fue condecorado por el gobierno francés por atacar imperios enemigos. Bueno, como ya lo habíamos dicho, como era un corsario, este derecho de corsa pues les permite atacar al enemigo y claro, pues ser condecorado. Básicamente es una inmunidad real. O sea, tienes esa inmunidad que te permite hacer las fechorías en nombre de la corona. Así es. Lorencillo fue nombrado almirante en Santo Domingo y luego de atacar Campeche se unió a la marina francesa del mismo Luis XIV con el cargo de Laurent Cornelier, señor de Graft. Posteriormente se hizo lugarteniente del rey en la isla de Santo Domingo, capitán de fragata ligera y caballero de San Luis. El final de sus días lo vivió en una colonia francesa de Alabama, dedicado a labores del campo y como un hombre acaudalado, muriendo en Mobile, Alabama, en el año de 1704. En México se sigue contando las leyendas sobre los tesoros que este mismo dejó. Dicen que los dejó en roca partida, pertenecientes a San Andrés Tuxtla, un viejo escondite de los tesoros del bucanero. La verdad es que, escuchando esta narración, cae en la fantasía, pero por mucha fantasía que le podamos imprimir, y históricamente es cierto, para la actualidad suena como a un episodio de Los Piratas del Caribe. Sí, al final de cuentas es parte de lo que se narra, es lo que da la literatura de pinturas, de narraciones, pero sí, por algo se llama así, por la zona en la que se da todos los saqueos, la actividad, es donde se maneja pues esta situación. Así es, y mira, es importante que también pongamos en contexto lo que platicamos en esta última parte acerca de San Andrés Tuxtla. Dentro de este lugar llamado Roca Partida existe una cueva en la cual ahí... Tal cual la Roca Partida. Exacto. Donde está esa bifurcación de la montaña. Exactamente, ahí está una especie de cueva. De hecho, quien ha asistido pues es parte del atractivo turístico que te lleva el tour y toda la onda. Ahí el agua está bien rica, güey. Está bien bonito. Está súper genial, está súper chido, pero esa parte es muy bravo, muy bravo. Y para la gente que nos ve de fuera, vayan a Roca Partida, está hermoso. Está hermoso. Vayan, por favor. Y agárrense el tourcito de la lancha que te lleva ahí a la playita escondida. Agárrenlo porque de verdad vale la pena. Así es. Y mira, lo que te comentaba es que en esa parte existen muchos vestigios de barcos piratas que están hundidos. Sí. Debido a la corriente que choca, muchos barcos que encallaban ahí para no ser descubiertos, porque también era difícil encontrarlos en ese hueco. Muchos no resistían, entonces se dice que hay tesoros, están igual pedazos de barcos y pues obviamente debe haber esqueletos piratas. Sí, tiene que haber y vestigios, ¿no? De los barcos, de todo. Claramente. Y muchos de los tesoros que también ocultó Lorencillo, porque también algunos también se quedaron ahí,
Se dice, ¿no? Que también los tesoros que se encontraron en los años 70 son parte de ese tesoro, pero hubo quienes lo fundieron. Sí. Entonces no todo el tesoro se logró rescatar. Habíamos platicado de una historia hace un par de meses. Sí. La de los Ramírez Sigüenza. Ajá, buena historia, por cierto. Y si no, vayan a verla. Que es el personaje principal es un señor que es pescador y que se encuentra estos tesoros, pero al quien meten a la cárcel es otro de los pescadores, que él sí alcanza a fundir ese oro. Uh-huh. Bueno, esos tesoros los funde, y el oro que el gobierno logró recuperar está se ve en el museo ahorita de San Juan de Ulúa, porque antes estaba en el Baluarte de Santiago. Ajá. Ahora está en el San Juan de Ulúa, que quieren regresarlo al Baluarte de Santiago, quieren otra vez reactivarlo, pero pues igual no es tan fácil, porque sí requiere de un mantenimiento más sí, claro, aparte la logística cambia, ¿no? O sea, para hacer ese tipo de cosas sí tiene que haber una estrategia, o sea, muy marcada. Así es. Y bueno, mira, ya para concluir este episodio, la verdad es que la pasión por la historia nos lleva a platicar todas estas aventuras, ¿no? De piratas y de todo este tipo de personajes que llegaron al puerto, porque independientemente de si sea fantasía o sea realidad, la verdad es que Veracruz fue asediado por uno de los personajes más sanguinarios y más despiadados que pudo haber tenido las tropas europeas en esos años. Y era un conflicto bélico bastante marcado, porque Inglaterra, Países Bajos, Francia estaban siempre al acecho de nuevos territorios y por conquistar lugares, y el que se apendejara literalmente era invadido. Exacto, pues obviamente las conquistas eran con ese propósito. Así es, independientemente también que la Guardia Española era bastante preparada, no tenía tampoco la gran experiencia como tenían sus otros vecinos europeos. Ajá. Entonces sí era un asedio bastante importante. Yo creo que también España sí manejó el derecho de corso y también invadió en otros sitios, pero sí, Lorencillo sí invadió todo el Caribe. O sea, estuvo invadiendo todo el Caribe. Creo que llegó hasta Honduras, me parece. Sí. Llegó un poco más. Sí. Y pues llegó hasta Alabama al final. Que eso también los españoles estuvieron ahí también metidos, pero al final creo que la colonia inglesa y la francesa fue la que predominó ese sitio, ¿no? Y bueno, David, ya después de haber platicado acerca de este famoso pirata Lorencillo, ¿qué nos dejas como crítica, como opinión personal? Pues ahora sí que a grandes rasgos sabemos la persona que fue Lorencillo. Digo, no dudo que pues fuera un tipo muy capaz, pero desgraciadamente pues derrochó mucha sangre. No, a lo mejor no tanto él, pero toda su tripulación, y eso lo vincula. Y sobre todo que pues también cabe aclarar, y quiero poner este apartado, que no confundirlo con Lorenzo Jácome, que en su momento se manejaba que era pues Lorencillo, pero Lorenzo Jácome pues era otro pirata tabasqueño, pero pues nada que ver. O sea, aclarar que no tienen absolutamente nada que ver. Ok, y tampoco no confundirlo con famoso magnate de diamantes, Lauren Graf, creo. Sí. No son familia. No, es Lawrence, creo que Lawrence o Lauren, no recuerdo muy bien, pero sí también se llama Lawrence Graf, algo así. No, ese güey, ahí sí no. Pero bueno, independientemente de eso, mi opinión personal acerca de la invasión es que Veracruz no supo, bueno, en ese entonces la Nueva España no supo cómo mitigar el saqueo, debido a que en su construcción del Veracruz amurallado lo estaban haciendo literalmente para eso, para protegerse de la invasión pirata. Es que exacto, eso fue después de, o sea, ya cuando amurallan la ciudad,
pues ya no había ataques piratas. Exactamente. Y de hecho, pues tapan también el famoso río Tenoya para evitar que entraran por ese sitio. Pero mira, van entrando por las playas de Mocambo. O sea, literalmente los agarraron por atrás. Sí. Así es. Y pues bueno, ya si quieren conocer más historias y leyendas que envuelven al estado de Veracruz, no duden en suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestra página de Facebook e Instagram. Y escuchen nuestro podcast por Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Aquí abajo les vamos a dejar los links en la descripción, ya que con su ayuda podemos hacer que este podcast crezca y así llegar a más personas. También ya estamos en TikTok, así que también nos pueden seguir por ahí. Estamos como el Diario de los Muertos. Y pues bueno, yo soy Irving Durán. Yo, David Castrejón. Y esto es el Diario de los Muertos. Y nos vemos en la próxima. Buen cierre de vacaciones.